Hola, hola, ¿qué tal? Un placer saludar a cada uno de ustedes. Yo soy Suriel Chacón y en esta ocasión estamos desarrollando un episodio más de Pico y Café Podcast a través de tiempo26.com, producido por Recutecu Media. Señores, lo prometido, por supuesto, es deuda y hoy la deuda lo vamos a pagar. En esta ocasión tenemos al flamante ministro de Justicia del Perú en la administración de la señora Dina Boluarte, presidenta interina constitucional del país, el doctor Juan José Santibáñez Antúnez. Juan José Santibáñez Antúnez ha aceptado amablemente conversar sobre temas sumamente importantes y coyunturales del país. Doctor, le doy la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Buenas tardes. Buenas tardes, Uriel. Muchísimas gracias por la invitación. Un pequeño comentario nomás. La doctora Dina Boluarte es la presidenta constitucional de la República, digamos, no, y su categoría es de permanente porque ella asumió el cargo por mandato constitucional. Entonces, ya, usted ya viene de frente con el pie en alto a enmendarme la plana. No, Perfecto. Simplemente, no es el pie en alto, sino simplemente que creo que siempre hay que, digamos, utilizar la terminología correcta, porque tú sabes que eso puede dar lugar probablemente a que la gente no pueda entender cuál es la Pero es posición una exacta. reemplazante del expresidente, que fue Pedro Castillo, y asumió a través de una sucesión constitucional. Eso es lo correcto, es la presidenta Ok. constitucional que asume a través de la sucesión Perfecto. constitucional prevista justamente en el marco de ley. Perfecto. La primera pregunta que yo le tendría que hacer, ministro Juan José Santibáñez, es, hace unos días se ha hablado de una posible, desde mi punto de vista, inminente salida del Perú como Estado de este sistema interamericano de derechos humanos constituido por la CIT, la Corte y la Comisión. ¿Qué de cierto es esto? ¿Realmente estamos firmes, sólidos en esa decisión? ¿O estamos allí, solamente es un canto de sirenas para, de alguna manera, enamorar a los sectores anticorte? Yo creo que en principio lo que nosotros debemos referir es que hemos llegado al Ministerio de Justicia con una agenda bastante clara. Y esta agenda hicieron antes. Sí, a ver, particularmente te digo, Okay. es una agenda bastante clara en donde no solamente estamos vinculando nuestro trabajo desde el primer día, en tres puntos en concreto. Primero, el sistema de reforma de justicia. Segundo, el sistema del mejoramiento y reforma del sistema penitenciario, que ya estamos trabajando en ello y quiero darte incluso una noticia. Una Y en primicia. segundo lugar también la posición del Perú frente a los entes internacionales que pretenden afectar la soberanía del Estado peruano, conforme siempre lo ha dicho la señora presidenta. Aquí no solamente estamos hablando de una posición, por ejemplo, frente a una corte internacional, sino también frente a una comisión, por ejemplo, de los llamados derechos humanos, que también muchas veces ha emitido disposiciones que podrían resultar algún tipo de afrenta. Aquí lo que tiene que quedar claro es que la posición del Perú es una posición, como bien lo ha referido la señora presidenta, de soberanía absoluta. Claro, ahí y de no permitir ningún tipo de intromisión. La primera, ¿cómo ustedes piensan reformar el sistema de justicia desde el gobierno? A ver, lo que ocurre es lo siguiente, ya como sabemos el Congreso de la República viene trabajando diversas fórmulas para un sistema de reforma. La doctora Mari Carmen Alba es la que preside esta comisión y en los próximos días yo estoy esperando poder reunirme con ella para animar justamente todos aquellos espacios que puedan darle factibilidad a este sistema de reforma. Por ejemplo, particularmente considero que uno de los temas que afecta el tema de una reforma en el sistema de justicia es la provisionalidad de los jueces, ¿no? ¿Por qué? Porque penosamente un juez provisional, es decir, aquel que no tiene titularidad, aquel que está probablemente ahí seleccionado por un entorno de poder, no necesariamente responde, y digo, hay sus excepciones, no necesariamente responde a lo que probablemente pudiera resolver, sino a veces a determinadas cuestiones que resultan de interés de ese entorno de poder. Entonces, esa es una de las preocupaciones que tenemos desde el sector justicia, la provisionalidad, el uso excesivo, o mejor dicho, la instrumentalización de las funciones de un sistema fiscal, ¿no? E incluso que estos fueran adoptados por un sistema judicial que lo que hace es, digamos, actuar
desconociendo sus funciones y que lógicamente afectan el sistema democrático, el sistema jurídico y la estabilidad en el país. En el ámbito, por ejemplo, de los penales... INPE, por ejemplo, en el INPE, ¿cómo vamos a reestructurar esta institución que, valgan verdades, doctor, estamos viendo irregularidades? Por ejemplo, desde mi punto de vista, permítame decirle, ha sido un desacierto absoluto que el Ejecutivo de alguna manera no haya evitado que se genere todo este show. Ha sido un show trasladar a Vizcarra para acá, para allá, y el objetivo ha sido que yo creo seriamente que Vizcarra es culpable de muchos delitos, y no solamente lo creo yo, sino casi todos los sectores del país. No obstante, ha sido un craso error de la presidenta Dina Boluarte y del Ejecutivo haber permitido este show circense en el que Martín Vizcarra es traído, llevado, traído, y al final él se victimiza. Usted hace un mea culpa, o claro, usted recién lo ha asumido el cargo. ¿Qué opinión le suscita esto? Mira, si me permites aclarar, Suriel, y esto es importante para que lo conozcan todos los amigos que hoy por hoy nos ven a través de las diversas plataformas. El Ejecutivo no tiene ningún tipo de injerencia ni en el traslado ni en la selección de un establecimiento penitenciario para cualquier persona que es sometida a ley. Es más, ¿cómo funciona esto? El INPE, cuando existe un mandato judicial de internamiento de una persona en el establecimiento penitenciario, la persona automáticamente es delegada a una comisión que es conformada por 3 funcionarios del INPE, que son quienes determinan, de acuerdo a la especialidad, de acuerdo al delito cometido, de acuerdo a diversos otros factores, a qué establecimiento penitenciario esta persona debería ser liberada. Un estudio, una recategorización, correcto, ¿no? Correcto. Lo que ocurrió en este caso, es que existía un cuestionamiento en razón de advertir si es que el señor Vizcarra, que hoy está purgando una prisión preventiva, debía o no ir a penal de Barbadillo, habiendo sido presidente de la República, si es que los delitos y el proceso judicial que se le estaba siguiendo no estaba vinculado al ejercicio de su cargo como presidente o a su mandato como presidente, sino un mandato como gobernador. Doctor, entonces, dígame, finalmente lo que se hizo, al menos lo que hicimos nosotros al llegar al Ministerio de Justicia, fue convocar al presidente del INPE, recomendarle que haga una evaluación de su reglamento y que si era necesario la modificación correspondiente, y eso es lo que hizo el INPE, modificó el reglamento. Entonces, y a partir de ello ha quedado claro que la persona que ejerza la justamente a ese punto quería llegar con usted, porque claro, el Ejecutivo pudo evitar esto, pudo hacer alguna diligencia técnica como su gestión que hizo, se reunió con el presidente del INPE y precisamente hizo la gestión, entendieron que queramos o no queramos, pues Vizcarra es un exdignatario, es un personaje importante para algunos sectores de la población y evidentemente su vida corría riesgo en una cárcel común. Pero finalmente nosotros lo hemos, porque soy parte del Ejecutivo, nosotros lo hemos hecho a los días de haberse suscitado esta situación, porque como te digo, el INPE, las decisiones que pueda adoptar este órgano colegiado son absolutamente independientes, ninguna persona puede involucrarse, ya que frente a cualquier involucramiento estaríamos incluso ante la comisión de un delito de tráfico de influencias. Y simplemente lo que hicimos, llegando como primer acto, fue la recomendación de esto, y el segundo día que hemos asumido ya pudimos informar a la colectividad la variación del establecimiento penitenciario que se había ordenado, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, entendí, pero sí se pudo haber hecho algo. A ver, lo hemos hecho. Digo, sí, lo hemos hecho. Se hizo. Pero ya se generó la victimización, ya está prácticamente el concepto de algunos sectores que lo están persiguiendo. Martín Vizcarra es un perseguido político, Dina Boluarte lo quiere tras las rejas. Entonces, y él salió en RPP, doctor, permítame, a decir que en efecto, esta es una orden política. Entonces ahí como que hubo elementos que no dejaron tan bien parado. Mira, justo sobre ese tema yo creo que incluso algunos señores congresistas han solicitado información con respecto a cómo es que surgió, por ejemplo, esta comunicación con un medio de prensa. RPP. Exacto, pero aquí la cuestión es que no existe por parte del gobierno ningún tipo de persecución política ni cualquier otra cuestión que sea absolutamente ajena al cumplimiento de la norma con respecto al tránsito de una persona por un establecimiento penitenciario. No existe
como sí existió en su gobierno, y yo sí tengo evidencias irrefutables que en el gobierno del señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo sí hubo persecución política, incluso sus colaboradores, como la señora Karen Roca, precisó en muchos medios y también en mi medio, que en efecto pues el señor estaba empeñado en meter a la cárcel a Keiko y en perseguir a Alan García. Sus brazos derechos, no estoy hablando de cualquier persona. Sí, particularmente creo que otros gobiernos, desde mucho más atrás incluso, generaron esta persecución política porque no olvidemos que el gobierno donde prácticamente los caviares ingresaron, hicieron todo este tema y comenzaron a hacer las persecuciones fue en el gobierno de Alejandro Toledo. Hoy en prisión por una sentencia de corrupción y en donde pues se permitió la incorporación de diversos caviares al sistema y a partir de ahí empieza una persecución contra policías y militares. Entonces estamos hablando de ya muchos años. 23 años. Exacto, y que muchos de ellos han permanecido, se han mantenido en el sistema, ¿no? O se han mantenido en el sistema a razón pues de la viabilidad, la oportunidad, de la apertura de puertas que dio este señor a este tipo de sujetos, ¿no? Sí. Doctor, defínanos qué cosa es ser caviar en el Perú, según su criterio. Para mí. Para usted, ¿qué cosa es? Y este es un clip, por si acaso, ¿ya? Esa es la definición del actual ministro de Justicia. Y me parece bien que los ministros tengan opinión, porque muchas veces los políticos no tienen la valentía de enfrentarse a las mafias y a la gente que tiene algún tipo de poder mediático. Y qué bueno, la verdad, y yo se lo digo, lo he dicho públicamente, es más, en un video que llegó a 1 millón, que uno de los pocos ministros en los últimos años que se ha enfrentado a la mafia caviar ha sido Juan José Santibáñez Antúnez. Descríbanos su opinión sobre la mafia caviar. ¿Quiénes son la mafia caviar y cómo es el comportamiento y la estructuración de estos personajes? Bueno, para mí el caviar es una persona que sin perseguir el bien público, pretende de alguna u otra forma enriquecerse a costas del Estado a través de diversos mecanismos, como son, por ejemplo, el asumir posiciones en el gobierno, valiéndose de asesorías, trabajos innecesarios o estudios que pretenden siempre presentar con la única intención, como vuelvo a repetir, de enriquecerse ellos empobreciendo al Estado. Pero usted está siendo perseguido ahora por ellos, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué les hizo usted a los caviares para que hasta ahora, mire, usted ya asumió, ¿hace cuántos días asumió? El día sábado he asumido. ¿Qué? ¿Hace 3 días? Sí, correcto. Pero ya hay como 2 reportajes, o sea, si usted va a quedarse un mes, por lo menos va a haber unos 60 reportajes. Bueno, recuerda que en el ministerio, cuando yo asumí el Ministerio del Interior, los canales caviares y mermeleros, como yo siempre digo, todos los domingos yo era en realidad parte de la bandera. Es más, en algún momento pensé incluso, te soy sincero, en algún momento incluso pensé en mandarles mi comprobante de pago, mis honorarios profesionales, porque hacían su programa prácticamente de lo que nosotros hacíamos, siguiendo el juego e inventando a este famoso grupo EFICOP o a sus artimañas que tenían, haciendo lo que yo llamo el método Marita, ¿no? El método Marita, que es sacarte en un reportaje, construirte en un reportaje específicamente dominical de determinados canales de televisión involucrados, o que para mí forma parte de una mafia caviar, con determinados periodistas, también mafiosos caviares, que dicen ser periodistas, pero en realidad resultan pertenecer a una organización criminal, te construyen un reportaje, ¿no?, con pruebas que no son graves y fundados elementos de convicción, y luego estos malos miembros del Ministerio Público cogen ese reportaje bajo el término de noticia criminis y te construyen una carpeta. Y posteriormente viene el tema de esta persecución, también con jueces, digamos, involucrados en todo este sistema, que resultan ser los favoritos de los mafiosos caviares, para luego generarte toda una consigna de persecución política. Entonces, a nosotros, efectivamente, yo creo que tengo 16, 17 carpetas con 26 programas de televisión, 26 domingos. ¿Usted está siendo investigado por presunta organización criminal? A ver, a nosotros nos están investigando por presunta organización criminal. En principio quiero referir un tema. Los blancos, los huequis en la sombra. No, mira, a ver. Acá hay una cuestión bastante clara, y esto quiero yo aclararlo. Todas las investigaciones
que a este funcionario se le han aperturado son como consecuencia del ejercicio en el cargo de ministro del Interior. Ya, ok. Y todas estas investigaciones han iniciado a razón o como consecuencia de la desactivación del equipo EFICOP. ¿Correcto? ¿No es la DIVIAC? Entonces, pero la DIVIAC no se ha desactivado, la DIVIAC sigue siendo una unidad orgánica de la policía, pero cuando me refiero al equipo especial del EFICOP, me refiero al equipo de policías que acompañaban a esta división, este equipo especial. Entonces, a partir de ahí es que empieza lo que yo digo, una persecución. ¿Quién ordenó la desarticulación del EFICOP? A ver, lo que sucede, Suriel, es lo siguiente. Todo el mundo habla de una desactivación, pero nadie explica las razones por las cuales esto se desactivó. Para poder conformar un equipo especial dentro de cualquier tipo de ministerio, ¿tú qué cosa tienes que tener? Un informe de viabilidad, un informe de asesoría jurídica, un informe de presupuesto, un informe... es decir, tiene que seguir diversos procedimientos para poder determinar finalmente si esa división resulta ser viable y necesaria. Correcto. Esto por lo general te toma pues un par de meses. Lo que ocurrió con el EFICOP es que hay un correo electrónico enviado por una fiscal, que es la fiscal Marita Barreto, envió un correo electrónico al entonces ministro del Interior y a las 2 horas ya estaba formado el equipo EFICOP. Increíble. Pero eso no lo cuentan los canales, entonces, eso no lo cuentan los medios de comunicación. Ministro, ¿no? Entonces, cuando usted llega al cargo de ministro del Interior, el equipo ya había sido desactivado. El equipo ya no existía. Ya no existía, ya había sido desactivado por parte de la policía. Claro, ojo, hay que aclararlo. Claro. Pero ¿por qué tomaron represalias contra usted? Lo que pasa es que ahí empiezan las alucinaciones de ciertos efectivos policiales que hoy resultan ser testigos protegidos o alguna otra persona que sostienen que habría participado el suscrito como el ideólogo o el asesor jurídico para la anulación de este equipo del EFICOP, ¿no? Eso es absolutamente incierto, porque en esa oportunidad yo ejercí el cargo de viceministro del Interior y ninguno de los documentos que fueron utilizados como sustento para la desactivación de este equipo pasaron por mi despacho. Pero de alguna u otra forma, pues, en este Ministerio Público, con algunos manos fiscales, no basta eso, pues basta simplemente, como te digo, que te construyan, porque eso es el modus operandi de la organización criminal. Aparecer en un dominical, que te construyan un muertito, un muñequito, y luego que te aperturen carpeta para que esto se vaya luego donde un juez amigo y dicte algún tipo de medida. Doctor, esas son las cuestiones que tenemos que cambiar en un sistema de justicia, doctor, que sea realmente importante. El tema, hay un tema que yo nunca he entendido y que se lo quería hacer en persona, esta pregunta. Usted, ¿por qué defendió a un presunto delincuente, en todo caso creo que ya sentenciado, de una organización criminal? ¿Fue usted quien lo defendió a ese personaje, a ese ex policía? ¿Al ex policía de apellido? Defendió a muchos ex policías. No, el que trabajaba vinculado a los pulpos. Correcto. A este señor Sali Rosas. Sali Rosas, ese ex agente de la policía, te comento, que de estar en la institución policial se pasó al lado malo. Ahora le pregunto, ¿este señor contrató los servicios del buffet que usted dirige, que usted posee, o usted como abogado personal lo defendió a este señor Sali Rosas? No, te comento la historia bien contada. Ok. Lo que ocurre es lo siguiente, yo no patrociné al señor Sali Rosas en el proceso penal. Yo patrocino como estudio jurídico, al señor Marcelo Sali Rosas, cuando va a la familia y nos cuenta que había sido él víctima de un proceso penal en donde no se le habían respetado las garantías del derecho al debido proceso. Pero sí era culpable de delitos. Nosotros no podíamos deducir en ese momento esa posición porque después del análisis que efectuamos con los abogados del equipo del estudio, determinamos que el proceso que se le había seguido había concluido en una sentencia irregular porque la sentencia no se basaba en los elementos de convicción que obraban el expediente y así como los elementos de prueba que él había presentado. ¿Cuál es el estatus como consecuencia, de Sali Rosas? Es que no lo sé, te voy a explicar. Entonces, como consecuencia de esto, el despacho de abogados
le cobra la suma de $20,000 de honorarios para interponer una acción de habeas corpus. Ojo, ese dinero no ha sido entregado así a la mano, ese dinero ha sido entregado, fue depositado en la cuenta del despacho como corresponde cuando tú vendes un servicio. Como todos los clientes. Como todos los clientes. Deposita el dinero en la cuenta del despacho y a partir de ahí empieza el patrocinio. ¿Cuál fue lo que se le ofreció? La interposición de una demanda de habeas corpus. ¿Qué decía la prensa? Que usted había recibido eso en calidad de soborno para tener un tráfico de influencias. Usted está siendo investigado por eso, ¿no es cierto? Exacto. Eso, permítame, usted sí, está siendo investigado por ese tema. Ese justamente es los típicos muñecos que suelen armar con respecto a este tema. Porque por una sencilla razón, así como por ejemplo, y los magistrados cuando resuelven un caso siempre dicen, por la práctica y la experiencia, cuando alguien recibe una suma que es absolutamente irregular, la recibe a la mano y sin ningún tipo de comprobante, o sea, es ilógico que me pretendan atribuir esa condición cuando lo que se ha hecho es prestar un servicio, hay un contrato, hay la ejecución de actos procesales y encima depositan a la cuenta del estudio, que es una empresa. ¿Qué año fue eso? ¿El depósito? No, eso fue antes que yo fuera ministro, aproximadamente un año antes. 2022. Debe haber sido 2022. Y un policía, más o menos. un técnico, ¿verdad? Un policía tenía $20,000 para pagar a un buffet tan reconocido como usted. ¿A usted no le generó un poco de suspicacia, duda, que un ciudadano que gana 3.200 soles, que ha sido retirado de la institución policial, que no tiene trabajo conocido, venga y toque la puerta de su buffet y le diga, lo quiero contratar por $20,000 para mi defensa? No, Suriel, porque cuando vinieron a exponernos el caso, vino la esposa, la hermana, el hermano, el primo, el sobrino, vino prácticamente toda la familia. Que había hecho una chanchita, supongo. Y lo que ellos alegaron es que estaban haciendo el esfuerzo para asumir los costos procesales de una defensa especializada, ¿no? Entonces, si finalmente vienen ellos y adicionalmente estamos bancarizando nosotros la prestación de nuestro servicio, o sea, aquí no hay absolutamente nada. Si usted pudiera regresar un poquito al pasado, cosa que es un caso hipotético negado, ¿lo defendería a Sally Rosas? Para evitar nosotros, este tipo de cosas y estas investigaciones lo dejaría de lado. Yo te digo una cosa, Suriel, yo soy de los hombres, porque eso me enseñó mi padre, siempre asumir las consecuencias de sus actos. Yo no soy aquel que diga, no, si retrocediera el tiempo nunca lo haría. Yo creo que todas las cuestiones se enseñan. ¿O no? Y en ese momento, cuando el despacho asumió la defensa de este señor, lo hizo en la convicción de que habían derechos humanos que se estaban afectando. Ok, pero el señor ha sido sentenciado, ¿usted sabe? ¿O no? El resultado del habeas corpus fue en primera instancia que se rechazó y también en el Tribunal Constitucional. Pero los casos en los que nosotros sí como abogados no patrocinábamos, y eso era por una política del estudio que yo en ese momento representaba, eran casos de narcotráfico, casos de terrorismo y casos de violación, o sea, delitos contra la integridad sexual. En mi caso, claro, eso era un tema para ir terminando, porque tengo temas mucho más importantes que estamos calentando recién. Hay algunos chats que dicen por allí, algunos chats, por favor, ahí vamos a leer. John García dice, todas las preguntas van en el mismo sentido. En estos 8 meses va a poder sacarnos de la Corte IDH, dice, pero a ver, rapidito, contéstele. Yo le agradezco la pregunta a John García y explicarle un tema. Primero, para salir de algo hay que iniciarlo. Eso es lo más importante. ¿En qué etapa estamos? Hay que iniciarlo. Estamos ahorita en la etapa previa a eso. Y ojo, hay que tener en cuenta una cosa. La gran mayoría de estados que han resuelto finalmente retirarse de la Corte han demorado entre 4 a 5 años, porque un proceso de salida de un tratado internacional no es un proceso sencillo. El proceso es no solamente renunciar a una comisión, a un pacto o a lo que fuera, y esto posteriormente tiene que ser ratificado por los congresos de cada país en diversas legislaturas. O sea, no es una cuestión sencilla, pero finalmente si es que un Estado democrático resuelve por afectación a su soberanía retirarse de algún tipo de pacto convenio, lo primero es tomar la decisión y empezar el trámite, ¿no? Para que luego esto en las diversas legislaturas pueda ser ratificado. Entonces lo veo bien difícil, el trámite es engorroso, nos explica el ministro Santibáñez. Sin embargo, yo creí seriamente que esto era un tema mucho más sencillo, una decisión del Congreso en esta legislatura y el Ministerio y algunos otros poderes del Estado
y salirnos, ¿no? Lo que pasa, Suriel, y esto un poco para animar quizás el tema o que pueda entenderse. Una cosa es, ojo, una cosa es salirse de cualquier pacto y otra cosa es, a partir de la presentación de mi intención de retirarme del pacto, yo tener esto como justificación para comenzar a alejarme de cualquier tipo de decisión o requerimiento que tú tengas. Ah, ok. Entonces, eso hay que diferenciarlo. No Entonces, significa que si a mí me viene, por ejemplo, y me dicen, oye, no tienes que respetar la ley de amnistía y estamos sujetos a este pacto, discúlpame, yo tengo una presentación aquí, por tanto, yo voy a asumir mi soberanía y el retiro, o en este caso el reconocimiento de este retiro, que puede demorar, como te digo, 3 o 4 años, finalmente resulta ser la formalidad. Pero el fondo de este tema es que nosotros vamos a hacer respetar nuestra soberanía y las decisiones que se adopten son... Pero parece que la Corte tiene jueces prevaricadores en el Perú, ¿no? Porque no hacen caso a la normativa nacional. Lo que pasa es que yo creo que estamos hablando, esto claramente, de todo un sistema que ha inundado no solamente la justicia nacional en parte, sino también la internacional. Fíjate, lo que es la Corte Interamericana, a partir de las denuncias que se hacen, siempre se dice que tiene que resolver, mira, las sentencias tienen que ser contra los países, no contra los individuos. Sin embargo, tienes una Corte que durante años el Perú como Estado, lógicamente los anteriores gobernantes, que tenían toda esta máquina caviar involucrada, involucrada, permitieron que la Corte se involucrara en decisiones que afectaban específicamente a personas, cuando las resoluciones tienen que estar involucradas en lo que respecta a los estados. Por otro lado, la figura de la confirmación, de la revisión, de la supervisión. O sea, somos un país que han permitido 22 años que la supervisión de una sentencia que hasta ahora... Pues, una muy buena noticia. Lo que nos ha explicado el ministro de Justicia del Perú, Juan José Santibáñez Antúnez, es que el Perú, en su gestión, en su administración, va a presentar documentación oficial fundamentada en temas constitucionales, jurídicos, incluso en temas internacionales. Lo va a presentar, supongo, en mesa de parte de la Corte, de la Comisión, del sistema. Por supuesto, cuando ya presentamos esto, tenemos algún tipo de argumento, asidero, de que el país, el Perú, esté al margen de cualquier intromisión del sistema interamericano de derechos humanos. Es cierto que salirnos como país de manera definitiva, lo hicieron en el gobierno de Fujimori, saliendo de manera definitiva precisamente de este sistema es complicado, porque este sistema lo que ha hecho es engranajes muy duros para que los países sigan siendo esclavizados de una corte supranacional y puedan seguir metiendo sus narices. No nos olvidemos que este sistema interamericano de derechos humanos tiene fallos, resoluciones financiadas específicas por el señor George Soros de The Open Society Foundation. Y esa misma fundación y otras más, como Ford, como Ball, como Frida, no me acuerdo bien el nombre, financian fallos y resoluciones de la Corte. Por ejemplo, doctor, le cuento el fallo contra esta revuelta en contra de la gestión y la administración del expresidente, que en paz descanse, Piñera. Piñera pues tuvo una revuelta más o menos parecido al de Dina Boluarte en diciembre y en enero del 2023. Salió airoso también Piñera. Pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos falló y señaló que en efecto el pueblo tiene derecho a quemar trenes, a quemar, tomar por asalto aeropuertos, supermercados, y al final del fallo de la resolución que la Corte da, abajo dice fallo financiado por The Open Society Foundation. Y esas mismas ONG son las que acá fallan también, capacitan a los jueces y fiscales. ¿Qué opinión le merece a usted como ministro eso? Mira, como te reitero, la posición del Perú, y como lo ha expresado la señora presidenta, incluso en un mensaje el día de ayer, y la disposición que nosotros hemos recibido de ella, es una posición de respeto absoluto a la soberanía del Perú, de no permitir la intromisión, como ella misma lo ha declarado y dispuesto, de no permitir la intromisión de ningún organismo internacional, de ninguna clase,
en lo que respecta a las decisiones que soberanamente tome el Perú. Actualmente dirijo el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y para mí los principales derechos humanos, si bien es cierto, todos tenemos acceso a ellos, para mí los principales son el de los peruanos. Y yo voy a trabajar bajo la disposición de la señora presidenta justamente vinculado a ello. Ahora, como tú bien lo dices, no solamente estamos hablando de sentencias que han perjudicado largamente al Perú. Nosotros hemos sido víctimas de una guerra insana, de una guerra generada por movimientos terroristas, por la subversión, y que luego estos sujetos han partido a la Corte Interamericana, lógicamente patrocinados por institutos de defensas legales, con abogados que han tenido, digamos, pro-terroristas, que han ido a las cortes y que han obtenido resoluciones indemnizatorias que todos los peruanos hemos tenido que pagar. ¿Por qué usted cree que hacen ese trabajo? O sea, defender al malo, al que ha destruido el país, estos abogados. A ver, toda persona tiene derecho a una defensa. ¿Ya? Pero lo que yo creo que tú no puedes hacer es defender a alguien que ha dañado tu patria. Tu patria. Porque eso, para mí, desde cualquier punto de vista, es traición a la patria. Algunos comentarios dirían que ahí meterían el caso de Salir Rosas. No. Por ejemplo, ¿no? Porque es un personaje que presumiblemente también habría cometido serios delitos en contra de la patria. A ver, lo que pasa es que esas personas no conocen el expediente ni la lectura que nosotros en su oportunidad le dimos. Yo recuerdo perfectamente algo ese expediente y podría referirte que, por ejemplo, al señor Salir Rosas, en la oportunidad que nosotros analizamos, lo habían sentenciado a 25 años de prisión solo por una sindicación. Ojo, solo por una sindicación. ¿Cuál es la sindicación? No, una sindicación de una persona involucrada en el proceso. ¿Pero qué cosa decía que había hecho él? Mira, no recuerdo exactamente, han pasado ya casi 3 años. Es un caso 4 emblemático, años. ¿no? No, casos emblemáticos son otros. No, digo, en el bufete de ustedes, porque he estado en todos los medios. No, caso emblemático en el bufete tampoco. Nosotros teníamos un bufete bastante grande, un promedio de en el tema mediático, para chancarlo a usted. No, se convirtió en mediático, es que se convirtió en mediático para chancarme, pero acuérdate. El único caso que yo como periodista conozco que su bufete ha defendido es el de Salir Rosas. No. Créanme. No, yo sé. También nos han imputado el tema del Escuadrón de la Muerte, también nos han imputado el tema de diversos, que en realidad ese tema del Escuadrón de la Muerte para nosotros desde todo punto de vista ha sido un invento. Ha sido un tema que fue una construcción de una mafia caviar también para sacar de las filas a efectivos policiales SWAT que combatían eficientemente la delincuencia y que finalmente los involucraron en diversos actos alegando que daban muerte a delincuentes en operativos como crímenes de lesa humanidad, crímenes extrajudiciales. Como crímenes extrajudiciales, ¿no? Pero sin embargo anda a ver cómo resuelve un juez cuando captura el cortadedos o cuando captura, eso sí no es un crimen, digamos, contra la lesa humanidad, ¿no? Hace unas horas han allanado, la prensa dijo que le habían allanado su casa. Dios mío, la prensa ha dicho que habían allanado mi casa, mis oficinas. Exacto, es más, por ejemplo, incluso yo lo voy a referir, esta periodista, la señora, bueno, tengo respeto porque es dama, pero por ejemplo esa señora Verónica Linares, dice incluso en la mañana en el Canal 4, allanan las oficinas de Santibáñez. Mentira, señora, y yo se lo he dicho en el tuit, no se ha corregido, finalmente veremos la forma. En esa oficina el estudio Santibáñez nunca funcionó, nunca ha estado ahí, nunca desarrolló actividades, nunca ha trabajado, jamás ha sido domicilio fiscal, pero sin embargo, al menos informan, ¿no? ¿Eso lo hacen por joderle, por fregarle la reputación, por darle un apoyo, o lo hacen por calabazas? Yo quisiera pensar que lo hacen por calabazas, ¿no? Tú lo has dicho. Quisiera pensar que es así, por desconocimiento. Que leen los teleprompters que no investigan. Mire, por mucho que me caiga mal Gustavo Gorriti, yo no lo puedo llamar corrupto. No, yo ni siquiera lo llamo periodista. O sea. Pero bueno, por eso, por mucho que me caiga mal, no sé, Bermejo, no lo puedo llamar terrorista. ¿Me entiende usted? Entonces, por mucho que hayan allanado las oficinas, si yo no puedo corroborar,
pues obviamente pues no puedo decir que es oficina. Entonces, ¿qué pasó? Que el ministerio solicitó a un juez que allane las oficinas de quién. Mira, yo estoy tratando de un poco de tomar conocimiento de estos hechos. ¿Por qué? Porque no he sido parte de esa, no he sido parte de ese acto procesal. Entonces, como no he sido parte de ese acto procesal, yo no he tenido la resolución. He podido tomar conocimiento de los hechos por lo que informan los medios de comunicación, ¿no? Así como tú, por ejemplo. Lo que pasa, por ejemplo, doctor, es un tipo que supuestamente, presumiblemente está vinculado con el hermano más cercano de Dina Boluarte, el señor Nicanor Boluarte. Es un tercero que estaba de viaje en Juliaca, que no está en Lima. Y este señor presuntamente sería el testaferro de Nicanor Boluarte. Y habrían encontrado en el allanamiento información que vincula a la presidenta y a Juan José Santibáñez. Es por eso que pasó todo eso. A ver, lo que hay que empezar aquí a referir es lo siguiente. De la resolución de lo que nosotros hemos visto por todos los medios de comunicación, de la resolución judicial, se advierte que al señor Boluarte lo incriminan en este acto, como dicen, como un tercero vinculado. La figura de tercero vinculado no existe, ni en el Código Procesal, ni en el Código Procesal Penal, ni en el Código Penal, ni en las normas. Es más, lo que es el convenio de Palermo, el término de tercero vinculado. Ajá, okay. En la Convención de Palermo, que es la que establece la estructura de lo que debe definirse como una organización criminal, ni siquiera existe este tipo de categoría. Entonces, para empezar, existe, creo yo, una sorpresa en el ámbito jurídico y con diversos abogados de cómo es que se ha vinculado a una persona en un acto procesal de allanamiento, medidas limitativas de derechos y todo lo demás, cuando no forma parte de una investigación. En segundo término, agarran y se indican a Juan José Santibáñez como líder de una organización criminal porque dice, fíjate, que había favorecido al señor Tenorio Gamonal, para que el señor Tenorio, siendo abogado, gane 5 procesos de asesoría para generales de la policía. Te voy a comentar, el señor Tenorio fue mi cliente en el año 2020, porque el señor Tenorio está en Juliaca. No, Tenorio Gamonal, estoy hablando. Okay. Claro, el que estaba viajando a Juliaca, el coronel. Él fue mi cliente en el año 2020 porque fue el coronel que participó como jefe operativo de las protestas en el caso de Merino. Correcto. El 2020 me contrata, ni siquiera me contrata él, me contrata la policía, o sea, el Ministerio del Interior para defenderlo al señor. Pero el 2022, 2 años antes de ser ministro, yo dejo el caso. ¿Por qué dejó el caso? Porque el Ministerio del Interior no nos pagaba. Yo con el señor Tenorio lo cabecearon. Yo con el señor Tenorio no hablo aproximadamente 3 años. Y es más, incluso, y como él bien lo ha referido, el señor Tenorio terminó un poco, digamos, con resentimiento con la firma, porque él dice que bueno, que dejamos de patrocinarlo en un momento donde él tuvo que ejercer su defensa. Correcto. Punto número 2. Las defensas que tiene el señor Tenorio en el Ministerio del Interior son de hace 1 año, 8 meses. Y yo no tengo un año, no tengo ni un año, tengo 1 año, 3 meses de haber salido de ministro. Usted entró como ministro en mayo. Yo entré como ministro en mayo. Mayo del 2024. De 2024. Hasta diciembre, ¿no? Hasta marzo del 2025. Marzo del 2025. Y el señor Tenorio asumió las defensas de estos generales en el 2023. O sea, yo ni siquiera me... Y tercer lugar, ayer el Pasquín de la República, ¿no?, publica una nota en donde dice Santibáñez habría pagado, ¿no?, habría 1 millón de soles. ¿Pagado? Esas defensas hasta el día de hoy no se pagan. Y el señor está reclamando en el Ministerio del Interior, como otras personas que han prestado sus servicios de asesoría en favor de efectivos policiales por diversos casos de denuncias de lesa humanidad, que están esperando que se les pague, al señor no se le ha pagado un sol. Entonces, ¿de qué están o de qué coordinación, confabulación están refiriendo? Dícese finalmente que el señor, lo que pasa es que el ministro recibió como visita a su ex socio Marco Palacios. Efectivamente, Suriel, pero ¿sabes por qué lo recibí como visita? Porque Marco Palacios es uno de los principales abogados civilistas del país y es mi abogado en la demanda de indemnización que me ha planteado Quispe Palomino. O sea, por eso es que lo recibí, porque es mi abogado. Entonces, doctor, tú puedes advertir justamente, pues,
Pero ¿de dónde? Nuevamente, el método Marita. Esto salió en 2 dominicales. Cuarto Poder y Latina. Salen en 2 dominicales Panorama. Salen en 2 dominicales, sacan el tema, lo convierten en noticia criminal y aplican una medida preventiva. Bueno, y no me sorprendería, te diría, y no me sorprendería. Es el método que ya creo que todos lo conocemos, el método Marita. Incluso el colega Carlos Paredes, de Contracorriente, ya sacó. Y no me sorprendería que pretendan, y no me sorprendería que pretendan ejecutar algún tipo de medida excepcional a razón de lo que pudieran sostener, porque lógicamente ministro, la intención, creo yo, de ellos es la desestabilización. Mire, según testigo protegido TP 11-2024, Santibáñez habría presuntamente, dado instrucciones al ex jefe del gobierno del Ministerio del Interior, Marreros, para que eliminara su celular para proteger a Nicanor Boluarte, el hermano de Dina. ¿Qué le tendría que...? ¿Quién es ese señor? A ver, para anotarle la placa. Felipe Ipanaqué. Debe ser un... Ya, a ver. ¿Qué celular usted mandó a...? ¿Era iPhone o era Android? Mira, para empezar, lógicamente aquí... estamos hablando de un supuesto testigo protegido que yo perfectamente deduzco quién puede ser, pero por obvias razones no puedo manifestarlo, ¿no? Pero que es un policía que en realidad está desinformando de la situación. ¿Por qué desinformando? Porque en mi calidad de ministro del Interior jamás me involucré con ninguna defensa y por el contrario, como el señor Ortiz Marreros dependía del viceministerio, que en ese momento era el cargo que yo ejercía, viceministro, le recomendé hacerse presente y ponerse a derecho para que pueda ejercer sus derechos. Y soy yo el que llama a la DIVIAC y les digo, el señor Ortiz Marrero se va a entregar a tal hora, va a ir. Soy yo quien los llama. En ningún momento bajo la tesis que sostienen, y que lógicamente eso jamás podrán probarlo porque nunca ha sido así, efectuamos ningún tipo de recomendación, ni de asesoría, ni de comentario. Eso no obedece más a la imaginación de una persona, un testigo protegido que, como se ha visto en varias fotos en diversas redes sociales, aparentemente es un consumidor de sustancias tóxicas. Pero bueno, esa finalmente es la imaginación. No podemos ver finalmente cuáles son las condiciones de cada persona, ¿no? Doctor, un tema importantísimo. La pregunta que se cae de madura, ¿qué pasó? ¿Por qué no se capturó en su gestión como ministro del Interior al monstruo? ¿Estaba usted a punto? ¿Tenía información? ¿Quién lo salvó? Mira. Y después tocamos el tema del cofre, Mira, son cuestiones que en mi calidad de ex ministro del Interior yo me encuentro en la obligación de resguardar, pero quiero citar una entrevista. A ver. Quiero citar la entrevista del coronel Moreno Panta, Franco Moreno Panta, brindada a un canal de televisión que fue el Canal 4. Ya. Y a Frecuencia Latina. Creo que fue en donde el coronel Franco Moreno Panta, al momento de declara él expresamente que si la persecución del monstruo se había dado en Brasil y en Paraguay, había sido gracias a la decisión que tuvo el ministro Juan José Santibáñez de conformar un equipo de inteligencia secreto, brindar toda la logística necesaria, todos los implementos necesarios y también todas las herramientas que ellos necesitaban para comenzar esta persecución internacional. Más allá de eso no puedo brindarte mayores comentarios, pero en todo caso creo que los jefes operativos, cuando han brindado las declaraciones, es una asignatura pendiente en este momento, ¿no? Todavía no se ha capturado al monstruo, uno de los personajes más temidos y más buscados del país. Pero hay otro personaje más temido. Pero hay otro personaje, y eso me parece, discúlpeme, sumamente asqueroso, pueril, repugnante, que Vladimir Cerrón esté haciendo lives, esté haciendo videos, esté dando entrevistas, siendo prófugo de la justicia. ¿Qué pasó con él?
A ver, en este momento tanto entiendo O sea, yo, pero y es un increíble. tema sobre el cual yo no me puedo pronunciar porque es una cartera que ya no está a mi cargo. No, yo lo sé, yo lo Pero sé. mientras estuvimos nosotros al mando del Ministerio del Interior, conjuntamente con la Policía Nacional, ejecutamos y practicamos todas las operaciones necesarias para poder llegar a su captura. Recordarás que el último gran operativo estoy que se buscando, hizo, ministro, el último ojo. operativo que se hizo, Voy a que dar fue un un- voy a operativo en lanzar donde un se clip, intervinieron 6 propiedades, Ya. justamente fue en mi gestión, ¿no? Ministro, mire, ¿sabe qué? Yo estoy haciendo una pesquisa para encontrar a Vladimir Cerrón y cobrar la recompensa. Parece bien, ¿no? Porque finalmente Es la que recompensa tengo es un deuda, ánimo ministro, ¿qué pasa? Tengo A ver. deudas y estoy... Vladimir Cerrón, yo sé que me estás viendo porque eres mi seguidor y me has felicitado. Bien, Suriel, por tu lucha anticaviar. Te felicito aunque estemos en las antípodas de los pensamientos. Vladimir Cerrón, yo te voy a capturar. Y yo voy a cobrar ese $500,000 porque tengo deudas. Saludo tu ánimo. Usted... Usted no piensa que lo voy a capturar. ¿Qué lo voy a capturar? ¿Cómo me voy a meter a la embajada de Cuba si tú estás allí? Como te repito, saludo Vladimir tu ánimo. Cerrón está en la embajada de Cuba y nadie puede entrar allí. Pero bueno, ¿qué pasó? Ya ahí no me ha quedado el tema. No se supo más del señor. No, posteriormente, lógicamente, yo ya no estoy en el Ministerio del Interior, está a cargo de otras jefaturas, de otros señores ministros, quienes continúan con ese trabajo y ya mayor información de eso no tengo, es absolutamente reservado. Bueno. Ministro, entonces tenemos ya las cosas claras. La presidenta, en la última comunicación que usted tuvo, ¿qué le dijo en referencia, por ejemplo, al tema de Pedro Castillo? ¿Qué opina usted del señor Pedro Castillo y este caso de la señora Betsy Chávez Chino, que es un escándalo, que dice que se va a morir en un día? Lamento la situación que está experimentando porque es ser humano, pero ¿qué opina usted al respecto del señor Pedro Castillo y Betsy Chávez Chino? A ver, con respecto a estos temas, yo quiero referirte a una cuestión. O sea, la señora presidenta constitucional de la República, o sea, Usted no se interesa sobre los procesos judiciales. Para empezar, y esto quiero aclararlo, el ministro de Justicia nada tiene que ver con los procesos judiciales. Eso es No, yo propio solamente le del que Poder pedí la Judicial. opinión. Exacto. No se involucra en estos temas porque hay funcionarios de línea que son los que están a cargo y los que responden frente a cualquier tipo de situación. Como ministro de Justicia, yo sí he pedido información al jefe del INPE para que me comente cuál es la situación, y el jefe del INPE lo que nos ha informado es que se están adoptando todas las medidas necesarias de protección. Se ha cursado parte a la Defensoría del Pueblo, se ha cursado parte al fiscal de prevención del delito, se ha cursado parte al médico legista para poder asistir a la señora frente a este acto que Estoy está triste, ejecutando. ¿sabe por qué estoy triste? ¿Por Porque qué? su voz, cuando me dice te animo, bien, hazlo, y me ha dejado sin esperanza. Era mi única salida de salir de las deudas. Doctor, ahora bien, vamos a hacer un ping-pong. ¿Le parece? Sí, encantado. Rapidito, vamos a hacer un ping-pong. Atentos, muchachos. Y le voy a hacer unas preguntas. Le voy a poner un nombre y usted me va a dar una opinión referente. Gustavo Gorriti. ¿Qué opina usted sobre este personaje? Gorriti. Dañino. Keiko Fujimori. Política. Porky. Político. No, pues, no me venga con político. ¿Cuál es el epíteto, el adjetivo? Alcalde de Lima. Lo mismo. No, Pero no es bueno, lo mismo. Pero es un ping-pong, pues. Pero Es si un usted me ping-pong. dice Porky y le digo un energúmeno. Pero esa es tu posición, Pero es no la un mía. energúmeno. Es tu posición, Ya, no la ok, mía. ya está bien, entiendo el tema. Ahorita Ah. hay un tablero de ajedrez interesante. Señor Bermejo. ¿Quién es? Bueno, pues ese señor que está siendo investigado por presuntos actos de corrupción, delitos y cosas así. La señora, el señor Pedro Castillo. Investigado. Uy, usted no se quiere comprar líos con nadie, ¿ah? No, no me es está eso. dando show, ¿ah? No me está dando No, show. no es eso. Ahora, ministro, Keiko, ¿usted cree que tiene proyección para una segunda vuelta? ¿Es una buena candidata? ¿Usted qué le recomendaría a Keiko? A ver, mira, yo soy el ministro de Justicia de este gobierno. Ya.
las posiciones que yo pueda emitir son posiciones que tienen que estar vinculadas específicamente a mi función como ministro. No me involucro ni voy a brindar, digamos, discusiones o posiciones políticas, que eso es propio, creo, de una persona que pudiera tener mayor libertad que de la que yo tengo en este momento, ya que cualquier tipo, digamos, de cuestión o manifestación mía como funcionario es una posición de gobierno. Entonces, en este momento no tengo ninguna posición con respecto, ni ningún pensamiento con respecto ni a la señora Fujimori ni a ningún otro candidato. Ministro, nosotros estamos investigando bastante a profundidad el tema de la DIVIAC. ¿Qué es lo que tendría usted que decirnos en referencia a ese tema? Ya ha sido desarticulada, ha sido absorbida, ha sido integrada a la policía, porque antes era una policía al margen de la policía, ¿no? Yo te comento una cosa, porque lo vi al señor Harvey Colchado, y siempre lo voy a decir, un video contra usted en TikTok donde lo llamaba investigado, presunto delincuente, ¿no? ¿Qué tendría que usted responderle a Harvey Colchado, que lo ha tratado de una manera con bastante desdén y desprecio, ¿no? Mira, las críticas y las objeciones siempre vienen de las sillas más baratas. Y además hay otra cosa, ¿no? Gavilán no come moscas. O águila. Gavilán o águila igual. Así que lo que pueda referir el señor forma parte, creo yo, del derecho a la libertad que aún tiene, y que lógicamente tiene que respetarse en un Estado de Derecho, ¿no? Caramba. Ahora, pero me iba a comentar de la DIVIAC. ¿Qué información tiene de la DIVIAC? Yo siempre digo, y quiero aprovechar justamente las cámaras de tu programa para saludar a toda la familia policial. Yo siempre digo, la Policía Nacional es una gran institución. La Policía Nacional es la institución encargada de velar por la protección y la seguridad de todos los peruanos. Y como institución es una institución muy bella. Que dentro de ella, como en cualquier otra institución, pudieran vincularse, involucrarse o filtrarse personajes que luego le hagan daño, es lo que nosotros tenemos que combatir. La DIVIAC es una unidad que dentro de la Policía Nacional siempre ha procurado, cuando ha estado en las manos o en las jefaturas adecuadas, siempre ha procurado importantes investigaciones. Pero penosamente, en una etapa del tiempo, fue algunos pretendieron instrumentalizarla para convertirla en una policía de persecución política. Y para ello no solamente hicieron mal manejo de los recursos, hicieron una manipulación absolutamente, controversial de los fondos, cometieron una serie de actos ilícitos que hoy vienen siendo investigados, pero que yo estimo que pronto saldrán a la luz, y lo que nos va a servir es para desenmascarar una vez por todas a esos líderes de barro que se presentan como policías incólumes cuando en realidad no son más que viles delincuentes. Doctor, yo le quiero verdaderamente felicitar por el trabajo que usted ha hecho en el Ministerio del Interior. Yo soy una persona enteramente valiente y evidentemente también asumo las consecuencias y las responsabilidades. Como usted sabrá, a mí me han querellado, no una, dos, tres, han pedido mi captura, han pedido... Diosdado Cabello me declaró personaje no grato en Venezuela, ¿no? Y acá un cartel, cuando ataqué a Manuel López Obrador, igual. El señor Gustavo Petro, a través de un cable diplomático, me señaló como un difamador, un creador de noticias falsas. O sea, me gusta meterme con tiburones. Ante eso, yo siempre he dado mi punto de vista, que una de las gestiones, desde mi opinión, más sólidas en el Ministerio del Interior ha sido su gestión. Y mucha gente lo ha dicho, no solamente yo. Sin embargo, yo le tengo que señalar algo muy interesante. Usted ha salido del cargo del Ministerio del Interior cumpliendo ¿qué estadísticas? Mira, en principio quiero agradecer tus palabras.
en estos días en donde he asumido como ministro de Justicia, realmente me ha causado mucha sorpresa y congratulación, no solamente recibir mensajes como los tuyos, los cuales agradezco, sino también, por ejemplo, el día de ayer, que el gremio de transportistas formales a nivel nacional saludara mi designación y reconociera el trabajo muy duro que dimos desde el Ministerio de la Lucha contra la Criminalidad. Después ya no que la señora igualmente representante de las bodegas en el país también hiciera mención, las bodegueras, hiciera también mención en un canal de televisión que fue el 4, que incluso cuando la señora dijo extrañamos al señor Santibáñez porque con él trabajábamos, la reportera citada hace un rato dijo, ¿qué? ¿Pero ya no hubieron robos? O sea, se fueron, digamos, siempre a los extremos. Agradezco el saludo de los alcaldes en el último CONASEC, la asociación de alcaldes, la asociación de gobiernos regionales. ¿Por qué? Porque en realidad existía mucho trabajo, Suriel, que ningún medio de comunicación quiso replicar. Existía mucho trabajo y labores de inteligencia y trabajo coordinado con la Policía Nacional que jamás se hizo público, nunca se hizo público, a pesar de los esfuerzos que nosotros hacíamos por compartirlo en redes sociales y todo lo demás. Es cierto, y hay que reconocer que las estadísticas, por ejemplo, en los temas de homicidios se incrementaron, pero esencialmente esto fue también por la lucha o por la pugna en cuestiones territoriales también de las organizaciones criminales. Muchos de estos eran por ajustes de cuentas, pero nosotros luchábamos todo el día y de manera permanente contra ello, con nuestros operativos Amanecer Seguro, Retorno Seguro y diversas otras cuestiones que hicimos realmente. Entonces, yo creo que en algún momento cuando esto más adelante se supere y se puede informar todo lo que nosotros hicimos en un trabajo muy, muy articulado y muy arduo con los gobiernos locales, con los gobiernos regionales y con diversas instituciones por tratar de combatir la delincuencia, la historia será justa con la labor que nosotros hicimos. Doctor, yo le agradezco muchísimo por haber estado estos minutos con nosotros. Lo que sí me gustaría preguntarle, y rápido, que hablemos en ligero, que hablemos en 2 minutitos para terminar la entrevista, porque nuestro siguiente invitado, el señor Manuel Merino, ya está en el lobby esperándonos, es cómo va a ser el proceso, por favor, rápido, cómo va a ser el proceso para salirnos de la CIT, o al menos para presentar la solicitud. Primero, ¿cuál es el primer paso? A ver, como yo bien lo referí el día de ayer, la señora Presidenta Constitucional de la República lo que ha declarado inicialmente, y creo que eso es lo más importante, que nosotros como país soberano no vamos a permitir jamás ningún tipo de intromisión. Nosotros en este momento, y ya se han conformado diversas comisiones que están en todo este proceso de análisis, pero entiendo que la señora Presidenta Constitucional de la República informará oportunamente de los procedimientos o cualquier cuestión vinculada a este tema. Por lo pronto, quiero sí informarte y decirte que hemos convocado a una reunión de emergencia, hemos declarado en emergencia a la Comisión Coordinadora de Criminología del Ministerio de Justicia para el día martes a las 4 de la tarde, siendo uno de los principales puntos de agenda la apertura del penal, del penal ¿Frontón? Del Frontón. ¿Se ¿no? va a reabrir el frontón? Esa es una de las propuestas y los trabajos que nosotros, las iniciativas que nosotros tenemos el día, la próxima semana, ya hemos coordinado. ¿Cuántos podría hospedar el 7.000. 7.000 reos. 7.000 de alta peligrosidad, Ya el ministerio está trabajando. En exclusiva estamos teniendo información muy interesante. Se va a reabrir. El día martes están convocados, hoy día están cursándose justamente los oficios, pero ya he conversado con varias de las autoridades pertenecientes a esta comisión especial, porque el día martes a las 4 de la tarde se va a formalizar esto y a suscribir la propuesta para enviarlo, lógicamente, a la señora Presidenta Constitucional. Espero que todos la suscriban porque dentro de esa propuesta está, o mejor dicho, dentro de los miembros de la comisión están también determinados funcionarios que creo que tienen algún tipo de dudas, pero finalmente lo que nosotros haremos es pública la votación
para que todo el pueblo peruano pueda saber quiénes votaron a favor y quiénes en contra. Ministro, última pregunta. ¿Va a postular al Senado? A ver, en este momento yo estoy político, no, yo no tengo ningún partido político. No, en este momento yo estoy absolutamente abocado a mi labor como ministro. No? ¿Ah? ¿Le han propuesto? No, yo creo que existen diversas iniciativas y diversas organizaciones a las cuales yo agradezco mucho que hayan pensado en este servidor, pero en este momento me encuentro abocado a ser ministro de Justicia y a las cosas que conforme lo dispuesto por la señora Presidenta Constitucional tenemos que hacer desde el sector. Listo, damas y caballeros, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Pasa nuestro siguiente invitado. Le agradezco muchísimo al ministro Gracias, Juan José Santibáñez Antúnez por haber estado con nosotros el día de hoy, contestando preguntas desde mi punto de vista fundamentales, ¿no? Información de la salida de la CIT, de la comisión, la reapertura, se podría decir, del frontón, el caso Cerrón, el caso Monstruo. Señala que sí hubo información y un trabajo diligente, pero no se consiguió el objetivo, lamentablemente, ministro. Le doy la opción para que usted pueda despedirse del auditorio. No, agradezco, como te digo una vez más, tu gentil invitación. Estamos siempre a disposición de cualquiera en cualquier otra oportunidad, pero sobre todo que podamos informar con claridad, sin mezquindad y siempre teniendo por delante y siendo por delante la verdad, ¿no? Muchas gracias. Listo. Después de esta brevísima pausa comercial, regresamos en un par de minutos.